Sí, el tema de la prescripción de los medicamentos por denominación común internacional o por principio activo, pues es algo que simplemente se está normando como obligatorio dentro del Sistema Público Nacional de Salud, pero es algo que científicamente es el modo como aprendemos en todas partes del mundo las médicas y los médicos. Las médicas y los médicos, cuando estudiamos, cuando vemos los libros, cuando revisamos los artículos, cuando revisamos la bibliografía. No estudian por marcas comerciales, evidentemente. Utilizamos el principio activo, que es lo que se estudia para demostrar su eficiencia, su efectividad para el tratamiento de determinada condición que pueda tener un paciente. La prescripción, en consecuencia, debe hacerse en función del principio activo. De otra manera, es como si usted, al indicarle a alguien que se tome un vaso de leche, usted en vez de decirle leche, le estuviera diciendo la marca de la leche. Definitivamente la prescripción debe ser por principio activo. Eso fue claramente definido en la primera resolución que se publicó hace unos meses. Es una decisión del Estado venezolano, pero además es una decisión que por supuesto se fundamenta en la lógica científica, en la lógica académica y en la formación que todas las venezolanas y los venezolanos tenemos para prescribir de manera adecuada en función del producto que estamos indicando, del principio activo que estamos utilizando para una determinada patología. Y la farmacia y los centros que expenden medicamentos deben tener toda la información para que los pacientes puedan saber exactamente cuáles son los productos comerciales con ese principio activo que pueden comprar y cuáles son los precios e irse, ¿por qué no?, por el más asequible. Sí, bueno, sí, en todo caso tienen todos el mismo principio activo. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, las médicas y los médicos prescriptores indudablemente conocen cuál es el principio activo o el fármaco que están prescribiendo, porque de otro modo pues tendrían que ir a un proceso de recertificación porque sería que han perdido algunos conocimientos, pero ese no es el caso de nuestras médicas y médicos, que todos por supuesto conocen cuál es el principio activo del medicamento que están indicando. A partir del momento de la publicación de la nueva resolución en Gaceta, que debe salir en la Gaceta Oficial del día de mañana, pues eso es obligatorio, por supuesto, por ley, pero digamos que eso es una práctica habitual de todas las médicas y los médicos. ¿Y en cuanto a los récipes? De todas maneras, a propósito de lo que usted mencionaba, vicepresidente, hemos establecido también en la resolución la obligatoriedad de que todos los establecimientos autorizados para dispensar medicamentos, sean estos públicos o privados, tengan a disposición tanto del asistente de farmacia como del farmacéutico del establecimiento de salud para poder facilitar el asesoramiento farmacéutico que están obligados a prestar por su profesión, la lista de los equivalentes, que no es equivalente, es la lista del contenido en principio activo de cada uno de los nombres comerciales de medicamentos. Esa lista ya está publicada en la página web del Ministerio del Poder Popular para la Salud, mpps.gov.be, pero esto es solo una alternativa, porque en cualquiera de los libros que habitualmente manejamos los profesionales de la salud está, por supuesto, el principio activo, y los farmacéuticos, está, por supuesto, el principio activo contenido en cada uno de los medicamentos de marca. Correcto. Con el récipe, que era otro, estos dos elementos son los elementos fundamentales del espíritu y la razón de ser de la resolución que se publicó. Surgieron algunas dificultades, sobre todo con la implementación de los récipes para el seguimiento de la prescripción adecuada acorde a la norma de los medicamentos. En ese sentido, una vez que escuchamos pues algunas recomendaciones, algunas sugerencias, algunas inquietudes que vinimos recibiendo de distintos sectores, hemos decidido posponer el tema de cómo se hace exactamente el récipe, sobre todo porque había algunas dificultades, por ejemplo, en el tema de la fotocopia del récipe y de algunos de los requisitos. Consideramos que eso puede ser objeto de una resolución posterior que iremos trabajando y que iremos poniendo en marcha, teniendo en cuenta todos los elementos básicos, y consideramos entonces que por ahora pues lo fundamental es la prescripción por principio activo, la disponibilidad en los establecimientos de salud del contenido de cada una de las marcas comerciales en términos de su principio activo o denominación común internacional, y en tercer lugar, eso sí, por supuesto, la prohibición clara y tajante de que exista ningún modo de publicidad comercial dentro de los récipes. Correcto, publicidad. Es importante, hace meses, cuando salió la primera resolución, surgió todo un ruido con el tema de las píldoras anticonceptivas. En este caso no hace falta récipe médico para adquirirla.
Estamos derogando las dos listas de medicamentos y volviendo la situación en lo que respecta a la requerimiento o no requerimiento de récipe para cada medicamento a la situación que había antes de la publicación de la primera resolución. De acuerdo. De acuerdo, es decir, que no hace falta. Volvemos a aquella situación, los récipes se siguen emitiendo de la misma manera, solo que prohibiendo que haya una publicidad comercial y se hace por principio activo y no por nombre comercial. Exactamente. Luego los detalles sobre cómo hacer un récipe que nos permita hacer una vigilancia más adecuada y un seguimiento más adecuado del comportamiento de los prescriptores y de los fármacos dentro del país, lo iremos trabajando pues en los próximos días o semanas y lo volveremos a anunciar de manera ya más estudiada y con más calma acordada para garantizar que su implementación no obstaculice en modo alguno el acceso a medicamentos por parte de la población venezolana. Importante, una decisión que se tomó escuchando las sugerencias, escuchando a los sectores, rectificamos en consecuencia y vamos a seguir trabajando para llegar a una fórmula que sea la más adecuada, la más consensuada y incluso sobre el tema de los medicamentos que necesitan prescripción, volvemos a la situación anterior a la publicación de la primera resolución este año. Es una rectificación necesaria para poder de nuevo volver a dialogar, a escuchar. La revolución es el gobierno del diálogo, el gobierno del encuentro. Entonces volver a dialogar y construir en conjunto una fórmula que por supuesto sea para el pueblo beneficiosa y no para los laboratorios comerciales. Eso es un principio también de toda revolución y de todo pueblo que sea digno de sí mismo.